En el mundo se estima más de 1.280 millones de personas entre los 30 y 79 años que sufrirían de la hipertensión arterial, una patología silenciosa que lamentablemente muchos pacientes desconocen. La hipertensión arterial es un cuadro en donde de no tratarse de manera oportuna podría conllevar a la muerte del paciente. ¿Sabe usted cuáles son los 6 signos de alarma que podrían estar asociados a la hipertensión arterial? En este video vamos a compartir una información importante y sobre todo poder identificar cuáles serían los 6 signos de alarma que podrían indicar un cuadro agudo, grave, que requiere manejo oportuno para evitar complicaciones. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y sobre todo cuáles serían los signos de alarma que una persona tiene que tomar en cuenta en relación a esta patología crónica. Un punto muy importante, dado que si no se hace un manejo oportuno podría conllevar a una consecuencia fatal en el paciente. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante tomar en cuenta que hablar de hipertensión es hablar de una patología que afectaría aproximadamente a más de 1.280 millones de personas, sobre todo entre los 30 y 79 años. Estadísticas que la Organización Mundial de la Salud indicaría y sobre todo que nosotros debemos tomar en cuenta. Sin embargo, antes de conocer cuáles serían los signos de alarma, es importante definir qué es la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, nos referimos a un trastorno grave que incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir una cardiopatía, encefalopatía, nefropatía y otras enfermedades. Se calcula que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de este cuadro, sobre todo entre las edades de los 30 a 79 años. Y es muy importante entender que esta condición, cuando se complica, podría conllevar a la muerte de un paciente. Es por ello muy importante conocer que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas que de no tener un control y manejo oportuno puede conllevar a la muerte de un paciente. La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede conllevar a daño. Recordemos que la tensión o la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos arteriales al ser bombeada del corazón. Cuanto más alta es la presión, mayor es el esfuerzo que se tiene que realizar el corazón para bombear esa sangre. Una de las características de la hipertensión arterial es que generalmente no presenta síntomas claros o bien diferenciados, y estos muchas veces pueden manifestarse de una u otra manera que el paciente no se da cuenta de ello. Es por ello que la hipertensión arterial es una de las enfermedades en donde se calcula que el 46% de los adultos hipertensos desconocen que tienen esta afección. Un dato muy importante a tomar en cuenta: casi una mitad de las personas que tienen hipertensión no saben que tienen este cuadro. ¿Y cuáles serían los signos de alarma que puede causar esta enfermedad? Recordemos que al ser una enfermedad crónica y que afecta a los vasos sanguíneos, van a ser los órganos blancos denominados a ellos, a los órganos que van a sufrir por la presión arterial, como el cerebro, la retina, el corazón y los riñones, los que van a dar las manifestaciones. Según investigaciones, los signos a tomar en cuenta en relación a un cuadro de hipertensión arterial no controlada y que puede conllevar al riesgo de la vida del paciente serían: 1. El dolor de pecho intenso. Es muy importante que un dolor, sobre todo en la región precordial que se localiza al lado izquierdo, es un signo de alarma. Paciente con hipertensión que está cursando con un dolor de pecho, este cuadro podría conllevar a un infarto al corazón. Dato muy importante a tomar en cuenta. El segundo signo: dolor de cabeza intenso, acompañado de confusión, visión borrosa y muchas veces hasta convulsión.
el tener una alteración de la conciencia, el tener una alteración en la visión, el tener una confusión en un paciente con hipertensión, ello puede significar un signo de alarma a tomar en cuenta. Tercer signo, náuseas y vómitos. Una condición que estaría indicando que el cuadro está descontrolado y que ese paciente requiere atención de inmediato. Número 4, ansiedad grave. Situación importante que estaría asociada a la confusión o a la alteración que estaría el paciente teniendo en relación a todo el cuadro descontrolado que tiene la hipertensión. Número 5, dificultad para respirar. Una situación importante que estaría asociado al cuadro de insuficiencia cardíaca que podría estar conllevando el cuadro de hipertensión. Y en sexto lugar, falta de reacción. Cuando la persona pierde el conocimiento y no reacciona a estímulos. 6 signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta ante un paciente que tiene hipertensión. Dolor de pecho intenso, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ansiedad grave, dificultad respiratoria y falta de reacción serían los 6 signos que podrían indicar que un cuadro de hipertensión en un paciente que cursa de esta enfermedad podría indicar una situación de gravedad que puede conllevar a la muerte del paciente. Es muy importante conocer que la hipertensión arterial puede afectar a los órganos blancos, conocidos como los órganos que se dañan cuando la presión no se controla, y esta condición se llamaría crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es el aumento grave de la presión arterial que puede provocar un accidente cerebrovascular, una condición en donde a nivel cerebral va a haber un daño por la parte vascular. La presión arterial extremadamente alta, que se define con una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio, dañaría a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se inflamarían y esto podría generar pérdida de líquido o de sangre de manera grave. El resultado sería que el corazón no podría bombear la sangre de manera eficaz y esta situación podría conllevar a la muerte del paciente. La crisis hipertensiva es la complicación aguda que puede darse en un paciente con hipertensión. Es muy importante tomar en cuenta estos 6 signos para actuar de manera oportuna. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. 6 signos de alarma que identificarían que un paciente con antecedente de hipertensión podría conllevar a una situación de vida o de muerte. 6 signos que nosotros debemos tomar en cuenta. Recordemos que la hipertensión es un cuadro en donde el paciente está sufriendo una alteración a nivel de la presión arterial. La hipertensión es una patología crónica de los vasos sanguíneos en donde esta presión que se encuentra en la misma permanece elevada. La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Los 6 signos de alarma que podría tener un paciente con una hipertensión descontrolada, conocida como crisis hipertensiva, serían sobre todo dolor de pecho intenso al lado izquierdo, dolor de cabeza intenso acompañado de confusión, visión borrosa e incluso convulsiones, náuseas y vómitos, ansiedad grave, dificultad para respirar y falta de reacción. 6 signos de alarma que podrían indicar que un cuadro de hipertensión podría terminar en una situación de emergencia y si no se maneja oportunamente ello, podría conllevar a que el paciente pueda fallecer. Es muy importante conocer estos 6 signos y sobre todo estar atentos a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867
para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.